Muy buen día a toda la familia Cevicol que nos acompaña en esta nueva capacitación, cuyo tema es adicciones, enfocado en prevención de adicciones a alcohol, juegos de azar, sexual, drogas, tabaco y comida. Hoy nos acompaña Andrea Paredes, que nos va a estar explicando y ahondando un poco en este tema tan importante y tan relevante hoy en día, en el que vemos tantos tipos de adicciones y tantas personas que pasan por esta problemática. Entonces, doy la bienvenida a Andrea Paredes. Andrea, ¿cómo estás? Andrei, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias. Muy bien, gracias. Nos complace tenerte en este espacio. Entonces te dejo para que puedas dar continuidad con esta capacitación. Con todo gusto, Andrei, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo se encuentran? Espero se encuentren muy bien. Vamos a dar esta apertura a esta capacitación sobre esta temática, como Andrei lo mencionaba, bastante importante y que a veces la pasamos por alto. No tenemos en cuenta que esto pues está allí muy cercano a nosotros. Es una línea muy fina la que encontramos entre lo que hacemos y lo que luego se convierte en una adicción. Entonces, la temática que nos trae aquí en este encuentro y por la cual nos vamos a reunir son adicciones desde la prevención de las adicciones un poco más conocidas, que son el alcohol, los juegos de azar, las adicciones sexuales, a las drogas, al tabaco y a la comida. Entonces, no podemos hablar de adicciones sin hablar de un tema supremamente relevante y es la salud mental. Y aquí entonces ahondaríamos con una pregunta que sería, ¿qué es estar sano? Entonces la OMS anteriormente, más o menos unos 3 años atrás, nos planteaba que estar sano era un estado completo de bienestar, un estado completo de salud mental. Nos fuimos dando cuenta con los años que ese completo estado no existe. Entonces, nos viene una línea como muy delgada entre el nulo estado de salud mental y el completo estado de salud mental, y en esa línea tan delgada nosotros dónde nos encontramos. Entonces, alrededor de 3 años, la OMS nos plantea otro concepto, que es el bienestar. El bienestar entendido como un estado de equilibrio entre aspectos fundamentales que ustedes allí en pantalla están viendo como demarcados en negrilla, y es el bienestar físico, el bienestar mental y el bienestar social, y uno bastante relevante que es el bienestar emocional. A partir de allí, desde ese bienestar emocional, pues surgen muchas de las adicciones que ya vamos a mencionar. Entonces es importante que comprendamos que la OMS nos plantea cómo está nuestra salud mental, de 3 elementos básicos: lo físico, lo emocional y lo cognitivo o lo mental. ¿Cierto? ¿Cómo están esos 3 elementos? Si alguno de estos elementos falla, vamos a empezar a cojear en nuestra salud mental. Si el estado de nuestra salud mental físico, por ejemplo, solo lo destinamos a un fin de semana o al partido que nosotros de vez en cuando jugamos con nuestros amigos una vez al mes, los campeonatos que de vez en cuando se presentan, no estaríamos hablando de un bienestar físico, ya que el bienestar físico, mental, social y emocional se debe presentar todos los días, absolutamente todos los días lo debemos tener en cuenta. Esto, lo que encontramos aquí es que surgen pues, personas mucho más productivas en los diferentes aspectos de su vida, y evidentemente en este encuentro, pues que es un encuentro de alguna manera laboral, sin desconocer nuestro estado individual y personal, pues hace que seamos mucho más productivos y mucho más fructíferos en nuestros espacios laborales. Entonces debemos tener en cuenta, allí les enmarco algo muy importante. Si ustedes se dieron cuenta, al inicio de la capacitación hablábamos de prevención. No puedo hablar de prevención sin hablar de promoción. Entonces, ¿qué debemos promocionar? Debemos promocionar la salud mental. La mía, la de mi pareja, la de mis hijos, la de mi compañero de trabajo, la de mi jefe. El estado de salud mental es prioridad y debe ser prioritario para poder así evitar muchas de las situaciones que hoy en día se presentan. En el caso que nos tiene aquí reunido adicciones, pero también tenemos presente violencia intrafamiliar y tenemos allí otros elementos que están desgastando nuestra salud mental porque hemos puesto otras situaciones como prioridad por encima del elemento más importante, que es nuestro cerebro. Entonces, nuestro cerebro lo podemos hablar como esa torre de control. ¿Cómo está en ustedes esa torre de control? ¿Cómo está funcionando esa torre de control? ¿Cierto? Muchas veces desconocemos el cerebro. Sabemos que el cerebro se ubica en nuestra cabeza, pero como está detrás de los ojos, dicen por allí, no lo vemos.
¿cierto? Y cuando no vemos el cerebro como el órgano fundamental, lo pasamos por alto. Entonces debemos entender que un proceso de prevención de adicción empieza con un proceso de promoción de mi salud mental. Entendiendo esto, yo les voy a regalar 2 elementos fundamentales en mi salud mental. Ustedes allí pueden visualizar una imagen. En esta imagen es como nosotros comúnmente entendemos nuestra salud mental. Nuestra salud mental está en una cuerda floja. Y así vamos un poco en los diversos contextos, en los diferentes espacios relacionales en los que nos desenvolvemos nosotros. Esos espacios relacionales están en una cuerda floja. ¿Por qué? Precisamente porque no entendemos que la salud mental es una cosa de todos los días. Al descuidarla, pues llegamos indiscutiblemente a procesos de adicciones. ¿Qué entonces es el regalo que yo les voy a dar? El regalo es entender, como les mencionaba ahora, el estado de salud mental como equilibrio, como bienestar entre elementos fundamentales. Aquí tenemos la emoción y la razón, pero no podemos desconocer nuestro estado físico. Entonces, ¿qué debemos hacer para que este equilibrio en salud mental se pueda dar y evitar caer en estas adicciones? O si ya está un poco más avanzado este tema de la poca o escasa salud mental, podamos revisar, bueno, ya llegamos a un proceso de intervención porque caímos en una posible adicción. Todavía se pueden hacer cosas. ¿Qué entonces debemos hacer? Disfrute y gestión. Disfrutar todos los días, como les mencionaba ahora, no una sola vez al mes, una sola vez al año. Ahora que se acercan estas épocas navideñas, a veces es solamente allí donde disfrutamos porque por fin me encuentro con mi familia, a la que no veo durante X cantidad de tiempo. No debe ser solo allí, debe ser todos los días. Disfrutar de las cosas buenas que me ocurren y gestionar lo malo que ocurre, ¿cierto? Entonces disfruto lo bueno, gestiono lo malo y solo allí es que pudiéramos encontrar este equilibrio en lo que llamamos salud mental. Entonces, mucho ojo, el proceso de promoción de nuestra salud mental es indispensable para poder evitar llegar a procesos de prevención o de intervención en adicciones, ¿sí? Y aquí entonces empezamos a profundidad este tema ya de la prevención, ya hablamos de la promoción de la salud mental y vamos a hablar de la prevención. Ustedes encuentran allí 2 imágenes fundamentales. Esas 2 imágenes son una misma persona. Eso sucede con las adicciones. Las adicciones son 2 estados emocionales en un mismo ser humano o muchos estados emocionales a la par en un mismo ser humano sin poder identificar ninguno. Entonces entendemos como adicciones lo que ustedes pueden allí visualizar. Están allí subrayados elementos que yo quiero que los tengamos muy presentes, porque allí es donde encontramos el resultado o de pronto el contenido teórico de lo que son las adicciones. Entonces tenemos que las adicciones son una enfermedad, por eso no podemos pasarla por alto. Enfermedad, entendida como una enfermedad crónica, o sea, cuando ya hablamos de algo crónico, estamos hablando de algo a lo que hay que tenerle mucho cuidado, mucha precaución y que además necesita ser intervenido no por el amigo, no por el vecino, sino por un profesional idóneo en esta área. Cuando hablamos de procesos crónicos o patológicos como son las adicciones, debe ser intervenido por un profesional en salud que sepa manejar estos temas, ¿cierto? Entonces, enfermedad crónica, pero además recurrente de nuestro cerebro. Y se caracteriza por una búsqueda, fijémonos allí, una búsqueda de ¿qué? De recompensa y de alivio, ¿cierto? Pero entonces, como nosotros tendemos a esa búsqueda de recompensa y alivio, pues lo hacemos a través de las adicciones. ¿Nosotros qué queremos? Hay algo que no funciona bien, es decir, que tenemos un escaso o nula salud mental. Nuestro cerebro entiende que algo está fallando y lo que quiere es recompensar, lo que quiere es aliviar ese malestar que se nos está presentando, pero llega y lo alivia con algo muy grave, que son las adicciones, ¿cierto? Ese alivio se da de una manera momentánea, pero el cerebro quiere algo y el cerebro lo que quiere es más alivio, más alivio. Y por eso llegamos a las adicciones, porque el cerebro lo que pide en estos espacios específicos de malestar es mucho más. Entonces, hablábamos anteriormente del concepto de la OMS, de salud mental, pero fíjense que nos encamina en un aspecto bastante importante que adicciones y salud mental van de la mano, porque debemos entender que la salud mental adecuada es bienestar. Las adicciones son enfermedad.
¿cierto? Y esta enfermedad de las adicciones, cualquiera que sea la adicción, porque aquí estamos solamente abarcando ese término general de las adicciones, lo debemos entender como una enfermedad, pero fijémonos aquí, que no es una enfermedad solo psicológica, es una enfermedad que además tiene los componentes de salud mental, lo físico, lo psicológico y lo mental y el aspecto emocional. Entonces tenemos que tener muy presentes estos elementos, ¿cierto? Y además, ¿qué hace entonces la adicción? La adicción me genera dependencia. ¿Qué es esa dependencia? Esa necesidad, como les mencionaba ahora, esa necesidad de querer más, de querer más. Entonces hablábamos, por ejemplo, si hablamos de un proceso mucho más infantil, hablamos que los niños tienen muchos deseos, ¿cierto? Y pocas necesidades. Por eso allí ustedes pueden visualizar que necesidades está allí con unos asteriscos, porque es un poco lo que ustedes creen que necesitan, pero la verdad inicia con un querer, inicia con un gusto y luego la dependencia se convierte en algo que necesito, ¿cierto? El niño tiene muchos deseos y tiene también muchas necesidades, pero lo que el niño más solicita son cosas que ellos quieren. El niño no solicita la necesidad la ubica el adulto. Entonces, ¿por qué les enmarco este ejemplo un poco de la niñez? Porque muchas veces nosotros ante las adicciones actuamos con una inmadurez afectiva, porque actuamos como niños. Es que yo quiero y luego ese querer alimentado inadecuadamente se convierte en una necesidad llamada dependencia, que su nombre más importante son las adicciones, ¿cierto? ¿Qué ocurre con las adicciones? Una pérdida de control absoluto en todas las dimensiones de nuestra vida. Entonces, ¿qué perdemos? Perdemos el control de lo que es el uso ejemplo. Voy a poner un ejemplo que luego lo vamos a profundizar. El uso del alcohol. Pues fíjense acá, usamos el alcohol ¿para qué? Para suplir o para aliviar una necesidad o un malestar que viene de muchos años atrás, ¿cierto? Y este uso termina siendo compulsivo. Ahora vamos a profundizar también sobre ese tema. Y afectan pues toda la vida de ese ser humano. Y más grave aún, todavía terminamos afectando toda nuestra dinámica familiar, los espacios laborales y afectamos todo lo que corresponde a nuestra vida. En últimas, muy grave, se termina deteriorando mi calidad de vida. Entonces, si nos damos cuenta en este tema de adicciones, no hay salud mental. No hay salud mental y debemos comprenderla desde estos niveles. Aquí entonces ya vamos a ahondar un poco en estos niveles. Ustedes ven allí una imagen un poco de esa batería descargada, es ese malestar. ¿Qué hago cuando mi batería está descargada? ¿Qué hago con el malestar? Si yo mi malestar no lo sé usar, entonces yo, ¿en qué entro? Entro en una tormenta. Y luego de entrar en una tormenta, entro en algo que es un enredo, ¿cierto? Entonces este enredo es lo que nos lleva a estos niveles de adicción, porque normalmente entramos en un proceso que es de experimentar. Las drogas, el alcohol, el sexo, la comida, todos entramos por curiosidad. Me alivió, experimenté, mi amigo, mi vecino, mi familiar me dijo, mire, revisemos esto. ¿Se siente mal? Vamos a tomarnos unas cervecitas. Levántese ánimo y vamos de compras. Levántese ánimo y vamos a comer. No, yo acabo de comer. No, no importa. La comida siempre ayuda. Tenemos a veces las mamás, tenemos a veces los papás, las parejas. Entonces entramos en estas etapas donde todos en algún momento hemos llegado. Experimentando. Luego esto se convierte en un uso. Luego me di cuenta que esta experimentación sí me generó un alivio. Lo que no nos damos cuenta es que el alivio es momentáneo. Y entonces empezamos aquí, indiscutiblemente, caemos en el uso. ¿Cómo me sirvió? Que es lo que decimos después de la experimentación. ¿Cómo me sirvió? Pues yo voy a seguirlo usando. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Ya la frecuencia la va ubicando cada uno de ustedes, ¿cierto? Y empezamos a veces con un uso de pronto no muy cotidiano, ¿cierto? Un uso por allí una vez a la semana, un fin de semana, en ciertas épocas navideñas, épocas familiares, Día de la Madre, Día del Padre, y empezamos a hacer uso de esto que en la experimentación no encontramos como aliviador. Pero luego este uso, pues empieza a hacerse mucho más frecuente. Y lo empezamos a justificar, pues que me alivia, es que yo lo necesito, recuerden el concepto de necesidad, y luego llegamos a lo que entendemos hoy en día como abuso. Y ese abuso que se ha usado en diferentes contextos, ese abuso quiere decir en que yo ya no lo uso de vez en cuando, en que yo ya empiezo a recurrir a esto de manera abusiva.
¿Por qué? Porque ahí es donde se empieza a deteriorar mi calidad de vida. Entonces ya yo prefiero hacer uso y abuso de ciertas sustancias, de ciertos espacios, y empiezo a quitarle tiempo a mi trabajo y empiezo a quitarle tiempo a mi familia. Y fácilmente y muy rápidamente este abuso se convierte entonces en una adicción. Y esta adicción desmejora absolutamente todo el proceso de lo que es mi calidad y mi condición de vida en todos los espacios y en todos los territorios relacionales. Entonces tenemos experimentación, uso, abuso y adicción. De esa manera, pareciera muy fácil, y sí lo es porque tiene unos pasitos muy pequeñitos y poco a poco vamos llegando allí sin darnos cuenta. ¿Por qué no nos damos cuenta de que de la experimentación pasamos al uso, al abuso y a la adicción? Porque tenemos poca salud mental. Por eso es indispensable todos los días estar revisando mi salud mental. Aquí vemos en esta imagen, pueden ustedes visualizarla, encontramos un cerebro normal en la parte izquierda de sus pantallas y en la parte derecha encontramos un cerebro con adicción. Si se dan cuenta, las áreas que empiezan a disminuir en su calidad de vida, pues son muchísimas áreas en el cerebro, especialmente las áreas que manejan todas nuestras emociones y todo nuestro pensamiento, nuestra memoria y nuestra ejecución. Si se dan cuenta, esto es una resonancia de un cerebro normal y de un cerebro con adicción. Vamos a entrar entonces aquí a profundizar un poco, pues, cómo funciona esto del cerebro, ¿cierto? Antes de entender los conceptos de las adicciones, que quizás ustedes los pueden ir a buscar, poco hablamos de este proceso de prevención, ¿cierto? Y mucho menos de promoción de mi salud mental. En pantalla ustedes encuentran características de personalidad, de la personalidad de cada uno de ustedes, quizás de algún miembro de su familia, quizás de algún compañero de trabajo. Y estas características son muy comunes encontrarlas en cualquier persona. Quizás muchos de nosotros nos vamos a sentir identificados con alguna y quizás con todas. No por eso necesariamente somos adictos, pero si nos identificamos con todas, podemos tener una tendencia a caer en las adicciones. Por eso hay que tener mucho cuidado, salud mental ante todo. ¿Qué encontramos aquí? Un elemento que es la impulsividad. Todos hemos en algún momento tenido comportamientos impulsivos. ¿Y qué son esos comportamientos impulsivos? Son entendidos como esa búsqueda de sensaciones, pero no es cualquier sensación, ¿cierto? Es una búsqueda de sensaciones agradables que involucran aquella obtención, eso que yo quiero obtener, pero que sea positivo, ¿sí? Eso es lo impulsivo, ¿cierto? Esa conducta impulsiva, y lo que intenta realmente es, como lo mencionamos anteriormente, es aliviar. ¿Y qué es lo que va a aliviar ese comportamiento impulsivo? Pues aliviar una situación que yo considere que me incomodaba, que me molestaba, que me generaba malestar. Entonces empiezo a buscar otras opciones que hagan que ese malestar empiece a disminuir, pero que cómo lo quiero hacer. El malestar lo considero negativo, entonces lo que quiero buscar son aquellas situaciones, momentos, personas o cosas que empiecen a generarme pues algo positivo, ¿cierto? Esto todo lo hemos hecho en algún momento. Entonces, viene ese elemento de la impulsividad, como ustedes lo ven allí, es una reacción muy rápida, es decir, lo que escuchamos cotidianamente, que es actúo y luego pienso. Esas son las personas impulsivas, las que constantemente están actuando, pero poco piensan o piensan mucho después, piensan después de su actuación, piensan una semana después, un año después, o quizás solo actúen y nunca piensan porque no se dan cuenta que eso es una reacción rápida y además de rápida es inesperada. Estas personas con este tipo de sensibilidad, que lo debemos entender como eso, la impulsividad es esa persona sensible, pero sensible a aspectos de una escasa o una baja salud mental, ¿cierto? Es entendido desde eso. Entonces, ¿qué caracteriza a esta persona? No es solamente que realizan estos comportamientos rápidos, inesperados y quizás sin una falta de planeación, no necesariamente es eso. Encontramos aquí personas que son buscadoras de sensaciones, ¿cierto? Todo el tiempo estoy persiguiendo aquellas señales y aquellas cosas que lo único que me van a generar es placer. Yo no quiero esfuerzos, solo quiero situaciones que sean placenteras. Eso lo hace la persona impulsiva. Pero tenemos otros impulsivos que han aprendido a manejar muy bien esta impulsividad. Y no muy bien porque sea positivo, muy bien porque llevan tantos años manejando esto como característica de su personalidad, que lo que van encontrando allí es
esas medidas necesarias. O sea, aquí empieza un factor de planeación. Fíjese que el primer elemento de la impulsividad es que yo no planeo. Entonces, como no planeo, cotidianamente les voy a hablar coloquialmente este concepto, la embarro, ¿cierto? No planeo, la embarro. Ese buscador constante de impulsividad tiene otra característica y es el que sí planea, ¿cierto? Entonces, el que planea eso, y al final entonces yo ya sé dónde encontrar eso que me genera placer. Ya no estoy teniendo comportamientos que son premeditados, sino ya estoy pensando muy bien las cosas, ¿cierto? A esta impulsividad, este comportamiento impulsivo también tiene búsqueda de sensaciones, ¿cierto? Entonces es muy importante, ¿dónde se hace impulsividad? Ya lo vimos, en el cerebro. Esto no es solamente algo que yo no puedo controlar. ¿Cómo funciona el cerebro? Pensamiento, emoción y conducta, ¿cierto? Yo he tenido pacientes que llegan y me dicen, quíteme esta emoción. No, no se la puedo quitar. Las 5 emociones básicas, hay emociones secundarias también, las 5 emociones básicas que son rabia, que son miedo, que son tristeza, que son alegría, ¿cierto? Y que es un poco el asco, son 5 emociones absolutamente necesarias en los seres humanos, hombres y mujeres. No las tenemos ni en más ni en menos medida. Existen. No son buenas ni malas, son necesarias. Nos generan emociones agradables y nos generan emociones desagradables. Pero a partir de nuestra historia de vida es que entonces nosotros empezamos a usar esa emocionalidad para actuar de una manera impulsiva. Mi historia de vida me marca bastante esto. Me marca bastante estos elementos que ustedes empiezan a ver allí marcados. ¿Dónde ocurre eso? En mi manera de pensar, mi manera de percibir, que es la percepción, o mi manera de percibir es la manera en que yo interpreto lo que pasa a través de mis sentidos. Entonces aquí tienen unos elementos ustedes en pantalla. La impulsividad pues aumenta unos niveles de ¿qué? De depresión y de estrés. Cuando existen estos impulsos incontrolables, yo voy cayendo a algo que es el pasado. Exceso de pasado es depresión, exceso de futuro es ansiedad. Normalmente el impulsivo va un poco atrás, un poco adelante, un poco al pasado, un poco al futuro, pero no tiene la posibilidad de pensar en el aquí y en el ahora. No tiene la posibilidad de pensar en el presente, pero sabiendo que ese presente tiene unas consecuencias. Solamente mira mi pasado muy triste y por eso yo soy lo que soy y mi futuro al que quiero llegar, pero con lo que estoy haciendo ahora no puedo llegar de esa manera. Adicionalmente, viene aquí un elemento fundamental que es el estrés. La hormona cortisol es la hormona que es la hormona del estrés. Entonces tenemos en nuestro cerebro toda la parte de nuestra frente, o sea, desde la mitad de nuestra cabeza hasta la frente, todo eso se llama lóbulo frontal, córtex, ¿cierto? El córtex es donde llega directamente ese sistema que me mantiene en alerta y me mantiene en alerta y además en búsqueda de placer. Entonces llega y lo activa. Mi sistema de alerta queda absolutamente activado con la hormona cortisol. Pero si yo mantengo estos niveles de esa búsqueda de placer, porque me considero en malestar constantemente, entonces ese sistema al estar activo, el lóbulo frontal juega un papel fundamental en la vida de todos nosotros. ¿Y cuál es? Pensamiento y toma de decisiones. Exceso de estos elementos de impulsividad, exceso de estrés, exceso de esta hormona cortisol, lo que hace es que nosotros no pensemos adecuadamente y no tomemos decisiones adecuadas. Entonces esto lo que hace es que empecemos a caer en las adicciones porque no estamos pensando en la consecuencia de este abuso y luego esta adicción, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué pasa? Como les mencionaba ahora, además nos aumenta los niveles de ansiedad. Por esa razón les mencionaba, estas personas con estas personalidades impulsivas están entre la depresión pasado, están en el futuro en la ansiedad, pero no podemos disfrutar el aquí y el ahora. No podemos, como les mencionaba ahora de la salud mental, gestionar las cosas malas que me ocurren y disfrutar de las buenas. No tienen esa capacidad, la persona impulsiva no tiene esa capacidad, aunque lo puede verbalizar. ¿Qué es verbalizar? Lo puede decir, sí, claro, yo disfruto. ¿Cómo no voy a disfrutar? ¿Cierto? ¿Cómo no voy a disfrutar? Pero necesito una cervecita por delante. ¿Cómo no voy a disfrutar? Pero necesito tener una pareja. ¿Cómo no voy a disfrutar? Pero necesito hacerlo con comida. ¿Cierto? Entonces aquí hay elementos de impulsividad. ¿En quién de ustedes está marcado esto como característica de personalidad? Es importante y necesario que vayamos revisando este elemento. Ustedes, vuelvo y les repito, sus familiares, sus hijos, su pareja, sus compañeros de trabajo, ¿qué tan impulsivos son? Viene otro elemento aquí y es la compulsión.
¿cierto? La compulsividad, que muchas veces lo confundimos y creemos que es lo mismo. ¿Qué es entonces aquí la compulsividad? ¿Cuáles son aquellas personas compulsivas? Ya cuando hablamos del impulso, hablamos un poco del deseo y la búsqueda de. La compulsión son los actos repetitivos de eso que hablamos. Entonces podríamos enmarcarlo en lo que hablamos anteriormente, que son los niveles: experimentación, uso, abuso y adicción. Están enmarcados en estos elementos que ustedes encuentran allí en pantalla. ¿Cierto? Entonces la compulsión termina siendo como una manera de neutralizar aquellas posibles fuentes que mi cerebro las considera como fuentes de amenaza. Entonces yo considero que hay un malestar, mi cerebro interpreta esto como una amenaza y yo tengo que entonces ir y actuar. ¿Ir y actuar qué? Pues en búsqueda de el uso, el abuso y la adicción. ¿Cierto? Entendiendo esto de esta manera, pues a veces esas personas compulsivas lo que creen es que yo debo aliviar este estrés. Yo me siento muy estresado, yo tengo que aliviarlo. Entonces empezamos a caer en esos usos y en esos abusos, llegando a la adicción. Falta de autorregulación. Los seres humanos empiezan a autorregularse a los 5 años, terminan o madura un poco ese proceso de autorregulación entre los 25 y los 30 años. ¿Cuántos años tienen ustedes y cuántos años llevamos nosotros autorregulándonos y todavía no lo logramos? ¿Qué es la autorregulación? Saber hasta dónde llego, saber cuál es mi límite, saber que una emoción es compañía de una situación, pero una emoción no me define ni mi día ni me define mi vida. ¿Cómo estamos manejando nosotros esta autorregulación? Característica de personalidad, salud mental y obviamente esa búsqueda de sensaciones fuertes. Cuando hablamos de fuertes es que cada vez quiero más, pero además de fuertes tienen que ser placenteras. Hay una diferencia entre la impulsividad y la compulsión, porque la impulsividad quiere un poco ese refuerzo y esa búsqueda de un placer, hablábamos positivo. En la compulsión ya sabemos que no es positivo, pero ese refuerzo es negativo, pero aún así compulsivamente, ¿qué quiere decir? Que yo lo sigo haciendo, aunque sepa que tiene efectos negativos. Allí nos encontramos ya con personas adictas, cuando yo sé que, ejemplo, la droga no me hace bien, estoy en un estado ya de calle, he perdido mi familia, he perdido mis hijos, he perdido mi dinero, yo ya lo sé, pero no puedo parar. A esto es a lo que se le llama compulsión. Yo ya sé que beber todos los fines de semana y gastarme mi sueldo no me favorece, tengo discusiones con mi pareja, pero yo no puedo parar, ¿cierto? A eso es a lo que llamamos compulsión. Y vienen aquí, en la parte final de esta imagen, ustedes pueden encontrar allí algo que se llama seducidos o convencidos. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra vida? Los niños pequeños hay que seducirlos para que logren hacer las cosas, ¿cierto? Debemos constantemente seducirlos para llamar su atención, para mantenerlos motivados. No es posible, o bueno, sí es posible porque ocurre, pero no deberíamos estar pensando de que nosotros como adultos necesitamos estar seducidos para poder motivarnos al trabajo, a tener el control y la autorregulación de nuestra vida, ¿cierto? Nosotros deberíamos estar convencidos y el convencimiento se da por encima de los procesos de seducción. Tenemos entonces aquí enmarcados 2 elementos de nuestro cerebro que son la dopamina y la serotonina, 2 hormonas que las tenemos también todos los seres humanos. Son hormonas que son, como les mencionaba ahora, sustancias, ¿cierto? Entonces la hormona dopamina es la conocida como la hormona del placer y la serotonina es conocida como la hormona de la tranquilidad o la hormona del bienestar. ¿Qué hace la dopamina? La dopamina es una sustancia que cuando pasa esa sustancia de una neurona a otra la hace vibrar. Cuando el cuerpo y el cerebro se acostumbra a ese estado de vibración, lo que quiere es más. Entonces lo lleva usted a consumir más y cada vez quiero más. Eso que empezó con una cerveza ya van 5. Su cuerpo quiere más, entonces van 20, van 30 y ya no sé parar. Eso hace la dopamina. La serotonina, por el contrario, cuando pasa esa sustancia de una neurona a otra, la hace tranquilizarse. Entonces hoy en día nosotros con tanta dopamina matamos la serotonina. El exceso de hormona dopamina, es decir, el exceso de esa búsqueda de placer, mata la serotonina. Por eso nos encontramos hoy en día con algo fundamental y es que yo no sé ni disfrutar mi almuerzo. Para disfrutar mi almuerzo tengo que tener el celular en la mano. De lo contrario no puedo disfrutar. Estoy haciendo a la par cosas. Un domingo no me puedo quedar en la casa me pica, la cama me pica, no es que tengo que salir en búsqueda de ¿qué? De lo placentero. Entonces la dopamina es esa hormona del placer, pero del cero esfuerzo.
¿cierto? La voluntad juega un papel aquí importante, la voluntad hay que educarla. Nosotros no nacemos voluntariosos, quizás sí, pero no con voluntad. La voluntad hay que educarle, que la voluntad es hacer lo que debo hacer sin que nadie me lo diga. Hacer lo que debo hacer, así no me guste. Y esto tiene unos elementos importantes de salud mental. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo están ustedes? ¿Dopaminados? Sí, tenemos una cultura muy grande de la dopamina y del poco esfuerzo y del poco, esa tranquilidad de no hacer nada. En el no hacer nada hay elementos de creatividad que son necesarios en el ser humano incentivar. Cuando quiero estar en constante búsqueda de ese placer, de llenar mi mente de información, por eso ese abuso del celular, entonces nosotros no sabemos disfrutar lo placentero que tiene la vida, no las sustancias que consumimos. Y aquí entonces empezamos con un elemento fundamental. Las adicciones más comunes en nuestra actualidad, vamos a verlas, tenemos alrededor de unas 5 adicciones que son las más comunes. Y yo aquí les tengo una fundamental que no estaba enmarcada en el inicio, en esa diapositiva inicial, pero a mí me parece fundamental porque creo que aquí inicia todo el proceso, y es la ciberadicción. Y de la ciberadicción entonces se desencadena algo que se llama la tecnofilia y la nomofobia. Tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con esta. ¿Qué es entonces la ciberadicción? Pues es un problema de adicción. ¿A qué? Al Internet, ¿sí? Que observamos obviamente en menores, pero también los observamos en nosotros los adultos, ¿cierto? El indicador más significativo es aquella conexión compulsiva. Ya sabemos que es la compulsividad. Vamos a encontrar en todas las adicciones elementos de impulsividad, de compulsividad y de mal manejo emocional. En todas las adicciones vamos a encontrar los elementos donde yo más me enfoqué en mencionárselos a ustedes. ¿Sí? Entonces, conexión compulsiva, no es que yo quiero más, es que yo no puedo parar, es que yo sé que no, pero es un momentico, no es que el celular lo tengo que tener en el bolsillo, es que voy conduciendo y el celular lo tengo que tener en la pierna, lo tengo que tener en un lugar que sea visible para mí, ¿sí? Y se concreta en lo que llamábamos ahora la necesidad de tener que conectarme con frecuencia muchas veces al día. ¿Cierto? Esa es la ciberadicción. Ya tendríamos entonces la tecnofilia. ¿Qué es la tecnofilia? Es esa afinidad que yo siento ya hacia la tecnología. La anterioridad hacia el Internet, esta es hacia la tecnología o a todos los dispositivos relacionados, generalmente con computadoras, con elementos informáticos, y aquí viene el celular, nuestros celulares. En este caso, las personas pues dependen de forma excesiva de ese uso del celular, de ese uso de la tecnología, a tal punto que no pueden separarse. Esa es la compulsión. Y luego tenemos aquí la nomofobia. Yo creo que hay muchos nomofóbicos aquí, quizás. Y consiste esa nomofobia, cuando hablamos de fobia, hablamos de miedos que son irracionales. Entonces, la nomofobia consiste en ese miedo irracional a no tener mi celular o al estar todo el tiempo comunicado. Necesito estar comunicado, necesito estar revisando el celular, necesito, a veces no nos llegan mensajes, pero el celular lo tenemos a la mano. Y entonces nos encontramos aquí con que podemos pasar 3, 4, 5 horas. Una vez capacité una empresa y me decía un señor, yo duro 10 horas en el celular el fin de semana, que no trabajo. Se nos pasa el tiempo rapidísimo, pero llegamos al trabajo 8 de la mañana, miramos 8:05, no, este día va a estar larguísimo y apenas han pasado 5 minutos, ¿cierto? Aquí nos encontramos ese exceso de dopamina que les he mencionado, ¿sí? Ha ido estos elementos aquí de la tecnología, pues vienen en un aumento, pero grande, a grandes escalas ese aumento, ¿cierto? ¿Por qué ha aumentado? Nosotros tenemos una facilidad de adquisición hoy en día de todos nuestros celulares, hay un auge en las redes sociales, entonces como socialmente son aceptadas, pues nosotros necesitamos estar conectados, ¿cierto? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso porque allí claramente está todo lo que la tecnología, las redes sociales, el celular nos genera. Problemas de autoestima y de comunicación. Nosotros ya no nos sabemos comunicar, ya no saludamos, ya no miramos a los ojos, tenemos una incapacidad de relacionarnos enormemente, por eso constantemente tenemos dificultades en todos los espacios y territorios relacionales, porque preferimos un aparato al ser humano que tenemos enfrente. Entonces nos encontramos con relaciones de pareja
muy catastróficas, relaciones laborales muy grandes, porque es más importante el problema y tener la razón que la persona que tenemos enfrente. ¿Por qué? Además nos creemos hoy en día muy sabios a partir de la tecnología. Yo creo que tengo la razón y defiendo mi razón. Entonces, esto para mí desencadena hoy en día las demás adicciones. Hoy en día para mí yo pondría esta adicción como esa número 1 porque desencadena las que vienen a continuación. ¿Cuál es una de las primeras que desencadena? La ludopatía. Allí ustedes encuentran una imagen y voy a leerles literalmente lo que dice esta imagen. Esta vez es diferente. Esta es una de las frases que más dinero ha hecho perder en la historia. ¿Cuántas veces hemos dicho esta vez es diferente o hemos dicho es que yo soy diferente? Yo no voy a caer en eso. La última vez y nos vamos, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos caído en esto que es la ludopatía? Adicción. ¿A qué? Es una patología, ya sabemos que esto es una enfermedad, ¿cierto? Que consiste en una alteración bastante progresiva. ¿Qué es progresiva? Que es poco a poco, ¿cierto? ¿De qué? De mi comportamiento, que es, pues, como les mencionaba ahora, patológico por esa persona que experimenta una gran necesidad, además esa necesidad es incontrolable. ¿A qué? A jugar, a apostar, por encima de cualquier consecuencia negativa que se presente, porque aquí ya hubo una experimentación, aquí ya hubo un uso, ese uso terminó siendo agradable, me salgo de ese malestar, entonces voy al casino. Hay obviamente hoy en día todas esas apuestas en línea que terminan siendo muy graves precisamente por ese primer elemento de ese acceso fácil. Y tenemos entonces aquí esas adicciones a los juegos de azar y también a esos videojuegos, ¿cierto? De acuerdo con algunos estudios, algunas de las causas por las que las personas pueden caer en adicciones son problemas familiares. Estamos presentando problemas familiares, problemas sociales, depresión. Entonces los videojuegos ofrecen un sentido de recompensa muy grande. Porque yo, ¿qué hago? Completo tareas, completo objetivos, allí sí los puedo completar, en mi vida real no, entonces esto genera una adicción porque es mucho más placentera. Lo que en mi vida no puedo controlar, vengo y lo controlo supuestamente por el juego, ¿cierto? Esa búsqueda fácil, esa impulsividad, esa compulsividad, esa dopamina, cero esfuerzo, mucho placer y estamos constantemente en esa búsqueda allí. Esta ludopatía, que es la adicción al juego, la adicción a los videojuegos, a los juegos de azar, a los juegos en línea, hoy en día está considerada por la OMS y adicional por la Asociación Americana de Psiquiatría como una enfermedad, ¿cierto? Entonces ya debemos tener muy claro estas enfermedades. Yo creo que hasta el momento lo vamos teniendo claro. Poca salud mental es lo que podemos ir viendo allí. Un tercer elemento que podemos allí tener es la pornografía. Allí hay una imagen muy clara precisamente de la tecnología. Está a un clic, está a un alcance de nuestras manos cada vez más este aspecto de la pornografía. ¿Y qué es la pornografía? Es la adicción sexual. Hay dos razones, que son razones psicológicas y además razones físicas por las que nosotros caemos en estas conductas sexuales compulsivas. Recuerden el concepto de la compulsividad. Y a veces recibe este nombre como la hipersexualidad o el trastorno de hipersexualidad, pero comúnmente la llamamos como adicción al sexo. Es una patología, recuerden el concepto de crónica y de patología, lo entendemos como algo que ya se salió de mi control, que ya se salió de mi voluntad y que indiscutiblemente necesito una ayuda. ¿Cierto? Tiene que ver con la forma en que algunas personas se relacionan con el sexo y que además se caracteriza por pensamientos que son obsesivos. Obsesivo es esa idea que yo no puedo sacarme de mi cabeza. Todo el tiempo estoy pensando en sexo. Y luego viene la parte compulsiva, que son ya las conductas que yo no puedo parar. Se puede comparar con otro tipo de adicciones, esta adicción al sexo, como el adicto a las drogas, como el adicto al juego, que ya lo hablamos, como el adicto al alcohol, donde nunca se ven saciados y tienden a la pérdida de control. Esto se convierte en un foco central de la vida de las personas, hasta el punto de abandonar el cuidado personal, la salud y otros intereses. De hecho, estos puntos pues, pueden ser algunos signos de adicción al sexo que pueden llamar la atención de las personas del entorno. Se trata de problemas de difícil detección. Pueden llamarme la atención cuáles puntos, mi falta de cuidado personal, pero no, aquí tiene un punto de gravedad esta pornografía porque como no es muy fácil que se pueda observar si alguien de nuestro entorno tiene este tipo de enfermedad, puesto que las personas afectadas lo que suelen sentir en este punto de la pornografía
es culpa y vergüenza, por lo que suelen llegar a una angustia que es mucho más silenciosa. Esa angustia se puede convertir en esa ansiedad. Yo lo vivo en silencio y además intento minimizar que esto es una realidad mía. Entonces aquí empezamos a encontrar elementos que nosotros lo estamos viendo como un deterioro. Fíjense allí este elemento que se subraya en pantalla. La pornografía o la adicción al sexo me da un deterioro. ¿Deterioro importante en qué? En la recompensa de la dopamina, ¿cierto? Que además de inutilizarlo de cara a fuentes de placer que son naturales. Yo ya no disfruto mi relación de pareja. ¿Por qué? Porque estoy pensando en cosas que además son ilusorias e irreales, que es lo que se encuentra en la pornografía. Entonces, cuando llegamos a tener una relación íntima con nuestra pareja, ya no es placentera, porque queremos llevarlo a la fantasía y la fantasía no es la realidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Hemos encontrado además en estudios que estos elementos de adicciones, especialmente la pornografía, pues prevalecen los hombres respecto a las mujeres 5-1. Entonces el porcentaje es muy grande, hombres. Hay que tener mucho cuidado con esto y está muy ligado a trastornos depresivos y a trastornos de ansiedad. Entonces la adicción al sexo hay que tener mucho cuidado con eso. Cuarto elemento. Hoy en día vemos esta cuarta adicción, que es la adicción a la comida, donde se desencadenan los trastornos alimenticios. Yo lo decidí llamar alimentación emocional, que hoy en día lo podemos encontrar muy fácilmente de esta manera. ¿Y qué es entonces esa adicción alimentaria? Pues es un trastorno que se caracteriza ¿por qué? Por un deseo incontrolable de ingerir alimentos con un alto contenido específicamente allí de grasas y azúcares. Por eso en la imagen en pantalla lo que tenemos son hamburguesas, son fritos, son comida chatarra, que la llamamos cotidianamente. Entonces yo quiero alimentos con ese alto contenido que me genera en mi cuerpo una sensación de saciedad, pero es momentánea. Esta alimentación emocional es una dependencia, ¿cierto? A dichos alimentos que lo que van a activar es lo que ya hablamos anteriormente, mi sistema de recompensa cerebral, de manera similar a como lo hacen las drogas. Entonces, por eso todas las adicciones son igual de malas. No es que la droga sea más y el alcohol sea menos, o la comida sea más y entonces el alcohol sea menos. Todas son igual de catastróficas porque desmejoran y deterioran mi calidad de vida. Entonces, como definimos la adicción a la comida, consiste en esa necesidad de buscar y de consumir compulsivamente, es decir, repetitivamente, determinados tipos de alimento. Esa alimentación emocional tiene mucho que ver con lo que comemos. No solo esos alimentos que pongamos en nuestro cuerpo son fundamentales, ¿cierto? No solo eso, ¿qué elementos metemos a nuestra mente? ¿Cómo nos venden hoy en día? Detrás de esas ventas de comidas hay psicología del consumidor. O sea que estamos allí predispuestos al mal uso de la tecnología cuando caemos fácilmente en todas estas adicciones, porque me llamó la atención, porque se veía muy rica la hamburguesa, entonces caigo en lo que es la alimentación emocional, que es la adicción a la comida. Aquí tenemos un cuadro que a mí me encanta este cuadro, porque tenemos que empezar a diferenciar lo que es el hambre física y el hambre emocional. Caemos en adicciones emocionales o en esa alimentación emocional cuando creemos que son hambre física. Voy a leerlo de manera literal para que lo podamos visualizar. Esa sensación corporal localizada en el estómago es el hambre física. Es progresiva, va apareciendo poco a poco, no es inmediata. Es paciente, puede esperar un rato para ser satisfecha. Cualquier opción de comida parece bien porque lo que tengo es hambre y se satisface ¿con qué? Con comida. Se siente mejor al terminar de comer. Eso sería el hambre física, es decir, el hambre que es fisiológica, que yo la calmo con la comida porque lo que requiere el cuerpo es comida. Por el contrario, el hambre emocional es esa sensación que es más difusa, que es un vacío, y ese vacío lo llamamos ansiedad, es repentina, responde a detonantes, un problema, quiero comer, me siento mal, quiero comer, me siento triste, quiero comer, me siento alegre, quiero comer. Va más ligada a aspectos emocionales y no físicos. Es urgente, lo necesito satisfacer ya. Cojo un chicle, cojo un dulce, ¿quién tiene un dulce? Un antojo por un alimento, que ya lo hablamos específicamente, grasas y azúcares. La comida no va a satisfacer eso y no se puede parar de comer. Y al terminar de comer lo que sentimos es culpa, ¿cierto? Entonces hoy un dulcecito, mañana ya no es un dulce, mañana son 2 dulces, pasado mañana son 4, luego serán 6, luego 10 y luego voy comiendo hasta que no me di cuenta en qué momento subí peso y luego esto se convierte en un trastorno alimenticio.
Otro elemento de tener mucho cuidado, lo que ustedes sienten, ¿es hambre física o es hambre emocional? ¿Listo? Y este último elemento que tenemos allí, este último elemento adictivo que tiene un grupo bien importante son el alcohol, las drogas y el tabaco. Normalmente estos tres elementos los encontramos muy ligados, muy ligados. Uno fácilmente me lleva al otro. La relación entre consumo de tabaco específicamente y el consumo del alcohol está pues poco estudiada. Es muy poco tenida en cuenta por los profesionales. Tanto el alcohol como la nicotina son drogas psicoactivas y se potencian mutuamente. Comparten una tendencia a no ser vistas por los profesionales de salud física y menos por los de salud mental, quizás. ¿Por qué? Porque la persona lo disimula, porque cuando preguntamos, ¿usted es consumidor de licor? No, para nada. ¿Cierto? Solamente en fiestas, ¿cierto? Y las pocas disposición pues a ver el problema y evidentemente intervenir. No hay que olvidar otros factores que pueden influir. Los que predominan en estos espacios adictivos, el alcohol y el tabaco, son elementos que al ir de la mano son la droga más grande que puede haber, ¿cierto? Las drogas son el mayor número que tenemos de adictos, ¿cierto? En el mundo entero los adictos más grandes son a las drogas y son también sustancias que comparten el mayor número de costos a nivel de tratamiento e intervención. Además, el alcohol y el tabaco, al ser sustancias que socialmente están aceptadas, por eso pasan inadvertidas. Allí tenemos un elemento importante. Al beber alcohol se descompone más rápidamente la nicotina en el organismo y el cerebro pide más. Recuerden el elemento de la dopamina, pide más. ¿Más qué? Más ingesta de nicotina, por eso las personas que fuman, cuando beben, terminan fumando más, ¿cierto? Hay que tener en cuenta estos elementos adictivos. Las adicciones y el consumo de sustancias como el alcohol, el cigarrillo, la cocaína, son además conductuales, cada vez son más usuales, interfieren en la relación de mi entorno, de mi familia y de mi trabajo. Y son personas, aquí volvemos a esas características personales, personas enfocadas en metas a corto plazo, baja tolerancia a la frustración, buscan soluciones fáciles y soluciones rápidas, tienen baja capacidad para demorar la gratificación, no sé esperar, suelen presentar de forma constante ansiedad y estrés. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, esas metas a corto plazo, esa cultura que hoy tenemos del poco esfuerzo y esa cultura que hoy tenemos solamente del placer, es lo que fácilmente nos puede llegar a estos elementos que son las adicciones. Última diapositiva, recomendaciones supremamente importantes. Primera, debo buscar apoyo. ¿De quién? De un profesional que sepa. Debo evitar comportamientos adictivos de reemplazo, entonces dejé de fumar y ahora me dedico a comer. Cada vez que antes me daba esa ansiedad por fumar, ahora la ubico en comer. Eso termina siendo un comportamiento todavía peor. Tercer elemento, reevalúo mis amistades y mis relaciones. Cambio mis rutinas a unas mucho más saludables. Los hábitos saludables de lo que consume mi mente y lo que consume mi cuerpo son indispensables. Aprendo a manejar el estrés no siempre es negativo. Lo que es negativo es mi manera de enfrentarme a esas situaciones estresantes. Tengan mucho cuidado con lo que consumen, se los mencioné ahora, no solo en lo físico, sino en lo mental. ¿Qué página sigo? ¿Con quién hablo? ¿Qué tipo de relación de pareja tengo? ¿Cierto? ¿Cuáles son mis amistades? ¿Cuáles son mis rutinas los fines de semana? Laboralmente y no laboralmente. Y siempre debo estar alertas a aquellos cambios de conducta, a mi impulsividad, a mi compulsividad, a mis emociones, ¿cierto? Debo estar muy alerta, siempre estar alerta a los cambios que se vayan presentando en mi comportamiento y claro que también a esos comportamientos que hay en mi dinámica laboral, en mi dinámica personal y a todos esos espacios personales y a esos territorios relacionales en los que nos encontramos. Ojo con esto, la mente los obedece, la mente no los cuestiona, toda la información que usted meta, ubique en su mente, no lo va a cuestionar, los va a obedecer. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso que hacemos. Les dejo esta frase final. La mente siempre te muestra y te confirma lo que tú te repites. Mucho cuidado con eso. Muchas gracias. Espero que esta capacitación haya sido útil, no solo para el espacio laboral, sino para el espacio personal de cada uno de ustedes. Les agradezco el tiempo. Por favor, llenen también una evaluación que ustedes van a tener sobre esta capacitación. Espero haya sido de gran utilidad. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos veremos en otra ocasión.
Feliz día para todos. Que estén muy bien. Listo, Andrea, muchas gracias por esta información, por este espacio de capacitación dirigido a todo nuestro personal operativo y administrativo. Y también recordarles a todos que previo a esta capacitación se compartirá un formulario a través del cual deben diligenciar sus datos personales, contestar unas preguntas de evaluación y a su correo les estará llegando el certificado que valida su participación en este espacio. Es importante que todos lo realicen porque estos certificados son requeridos para la firma de nuevo contrato. Muchas gracias, Andrea. Y no sé si quieras decir algo más, alguna conclusión ya para dar cierre a este espacio. Muchas gracias, André. Sí, claro que sí. Las emociones hay que gestionarlas. Yo debo reconocerlas. La base fundamental de esa rabia es el miedo. Debo darle un lugar a las emociones. Las emociones debo entenderlas como compañía de mi vida. Una emoción no va a ser minimizada por una adicción, nunca. Por el contrario, esto lo que hace es aumentar esa emocionalidad y aumentar ese malestar. Mucho cuidado, por favor, mucho cuidado con lo que ustedes introducen a sus mentes. Tengan mucho cuidado con lo que todos los días ustedes están llevando a la vida de ustedes. Espero que usen toda esta información de la mejor manera posible y puedan acceder con esto, pues obviamente a esas firmas de contrataciones que me encanta y me parece supremamente indispensable que esto sea ligado, esos contratos con la salud mental. Necesitamos hoy en día que esa salud mental cada día esté mucho más fortalecida. Muchas gracias, Andrei. Muchas gracias a la empresa. Que estén muy bien.